Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tratando de investigar o descubrir vetas o recovecos en la vida de María que nos valgan y que nos haga bien a nosotros, se me ha ocurrido este que voy a hablar hoy, que yo lo titularía El misterio de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, dice Jesús. Esta hora seguro que trajo al retortero a la Virgen durante toda la vida. Vamos a ver si podemos meternos un poquito en esta dimensión, a ver qué le pasaría y cómo viviría la Virgen el misterio de la hora de su Hijo. Ya tenemos un primer momento en que pues hubo una boda, no tenían vino. María le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le respondió: ¿y a ti y a mí qué nos va? No tenemos nada que ver con esto. Todavía no ha llegado mi hora. Entonces de repente María, en vez de agacharse, en vez de decir: ah, vale, le dice a los camareros: haced lo que él os diga. Aquí hay un problema, ¿verdad? María no hizo caso de la hora. Se saltó la hora de Jesucristo. Y Jesucristo no tuvo más remedio que aguantarse y hacer el milagro, que no correspondía todavía, porque no era tiempo, no era la hora. Bueno, pues aquí hubo 2 tiempos, evidentemente. Un tiempo humano, y en ese tiempo humano pues Jesús dijo: no es mi hora, y no tenía ganas de hacer el milagro. No es mi hora. Pero hubo otro fenómeno por medio, y el fenómeno por medio es la acción del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Jesús: obedece a tu madre. Y entonces Jesús obedeció a su madre. Más de una vez en el Evangelio vemos cómo existe este fenómeno, que Jesús no quiere hacer una cosa, pero al final la hace. ¿Por qué? Porque tiene un toquecito del Espíritu Santo a su humanidad y le dice: haz esto, haz lo otro. Pues aquí tenemos una obra de María muy simpática, llena de sensibilidad para aquellos hombres, para aquellos novios
pues que se encontraban en un apuro muy grande. María lo notó y bueno, pues tuvo fuerzas para obligar a su hijo a hacer el milagro, por la fuerza del Espíritu Santo. Esto es muy bueno también para nosotros, porque la intercesión de María, figuraos lo que puede ser muchas veces, puede ser muy poderosa. Las ideas que tenemos sobre Dios en todas las culturas dependen mucho de, pues eso, de la cultura de cada época. Tenemos a un Dios, muchos tenéis o hemos tenido a un Dios duro, rígido, un fiscal, un contable, un Dios pues que castiga. Otras veces es lo contrario, tenemos un Dios tierno, misericordioso, indulgente y perdonador. Pues a lo mejor ni lo uno ni lo otro, o sí. Hay tres clases de gracia. Hay una gracia que yo la llamaría agotadora. Esta gracia agotadora corresponde al Dios duro, al Dios exigente, al Dios contable, al Dios castigador. Sí, te salvará por gracia, pero una gracia agotadora, porque te la tienes que ganar durante toda la vida para que cuente en tu haber, para que tú puedas tener cierta seguridad de estar en el cielo. Como se dice muchas veces, está en gracia, estoy en gracia. Como que si la gracia se pudiera contar así fácilmente. ¿Tú estás en gracia? ¿Tú, cualquiera, estáis en gracia? ¿Sabéis que estáis en gracia? Yo no sé si estoy en gracia o no. Yo no sé si estoy en gracia. Yo sé algo más importante que esto. Sé que estoy gratuitamente salvado, pero que estoy en gracia, por mi gracia, es decir, por mi gracia agotadora, por mi esfuerzo, pues yo no lo sé si he llegado en mi vida a hacer el esfuerzo suficiente para estar en gracia. Una gracia que me puede llevar al cielo. Yo no tengo ninguna seguridad de esto. No la tengo. Otra gracia es la gracia barata, que conocéis también todos vosotros. La gracia barata es lo contrario. Ah, Dios es bueno. Dios todo lo pasa por alto. Dios nos salva a todos. Dios es etcétera. Eso es la gracia barata. Esta gracia tiene un problema gordo, que no hace suficiente justicia, no valora suficientemente la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy a salvar sin relación con la sangre de Jesucristo, porque Dios es bueno. ¿Pero qué Dios? ¿Quién te ha dicho eso? Nosotros estamos salvados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. No estamos salvados porque Dios sea un buenista. No. La bondad de Dios pasa por la sangre de Jesucristo. La bondad de Dios que te salva a ti pasa por la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso es una valoración que hay que hacer para que tú puedas vivir esto con una dimensión salvadora. Pues si no te ríes, haces un pecado, haces dos pecados, haces 20 pecados, como Dios todo lo pasa, como Dios todo lo perdona, como da igual. No da igual. La sangre de Jesucristo no es una broma. Los clavos no fueron una broma. Algo tiene que ver con tu vida. No quieras tú echar de tu vida esos clavos que tienes, esa dificultad que tienes, esas enfermedades que tienes, no quieras echarla de tu vida. Y después hay una tercera gracia, que es la nuestra, pero que el Papa actual
la formula de una forma... A mí al principio me chocaba la palabra, pero ahora me gusta mucho. El Papa habla de la gracia misericordiante. No tiene palabra. Nosotros decimos la gratuidad de la gracia. Bueno, la gracia misericordiante, si nos hacemos al término, es muy bonita. Es una gracia que se parece algo a la barata y se parece algo a la otra, pero sobre todo está imbuida por la misericordia de Dios. Es una gracia que es y va directa al pecador, misericordiándolo, teniendo misericordia de él. El pecador que a lo mejor, pues bueno, no sabe de otra cosa. Entonces Dios tiene gracia misericordiante. Contra esta gracia misericordiante solamente se rebelan y están en grave peligro, pues los que pecan contra el Espíritu Santo, los radicales, aquellos que en definitiva pues saben más que Dios, y aquellos que habla el Evangelio viendo no ven y oyendo no entienden, y de esto hay. Y en España en este momento, y en el mundo entero, pero en España en este momento hay mucha gente que no ve ni quiere ver. Y mirando no ven, y oyendo no, o escuchando no oyen. Pues bien, con María sucede algo semejante. ¿Por qué? Porque es que nosotros a María le hacemos decir lo que nos da la gana a nosotros. Tenemos últimamente una serie de episodios en los que María se aparece a la humanidad. Y cada uno ve en las apariciones a la María que le parece, según su teología, según su manera de pensar. Mira que es fuerte la cosa. Y claro, pues se sacralizan muchas cosas y damos una cara a María pues que no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente María. El Papa actual, por ejemplo, cuando estuvo hace poco, el 13 de mayo, que se cumplen los 70 años o no sé cuántos años, o 100, perdón, los 100 años de la Virgen de Fátima, corrigió seriamente. La Virgen de Fátima, si fuera verdad lo que ha dicho, ha politizado todo, pero lo ha politizado la Virgen, somos nosotros. Y el Papa ha dicho claramente que la Virgen no está ahí para embridar la ira de Jesucristo contra los pecadores o contra Rusia o contra no sé quién, porque la fuente de la misericordia, la fuente de la gracia misericordiante es Jesucristo, no es la Virgen. Entonces no está la Virgen para decirle a Jesucristo que tenga misericordia. La fuente es Él, Jesucristo. Pero claro, le hacemos decir a la Virgen tantas cosas, tantos infiernos como prometen en Fátima, tanta oscuridad, pobres niños. Claro, era según aquella teología, y encima en Portugal, que son unos llorantes y unos llorosos como nadie, siempre están en pena. Pues, ¿qué pasa? Pues que ahí, evidentemente, la teología de Portugal es muy de Portugal. Muy de Portugal, pero no creo yo que sea la de la Virgen María. Y de hecho, pues este Papa les ha corregido los secretos, esos famosos secretos, que ni Juan 23 ni San Juan 23 hizo ningún caso. Este Papa nos está diciendo continuamente que nos dejemos de mensajes. Los mensajes que en Medjugorje, por ejemplo, todos los días mensajes, que eso no es de la Virgen, ¿no? Eso no es de la Virgen. Ni aunque los digan los videntes. Por lo menos eso dice el Papa. Por lo menos al Papa no le gusta, ni a mí. Porque a mí nunca me gusta.
Dejaos de... O sea, vamos a mirar a la Virgen con más limpieza. Vamos a mirar a la Virgen que sí, que yo creo en eso, que yo creo en lugares de gracia, que yo creo en esas apariciones, que se puede ir ahí, que hay una verdad muy profunda, que ahí la Virgen te convierte o te convierte la gracia de Jesucristo, que merece la pena, pero colocando las cosas en su sitio, porque si no hacemos una imagen de la Virgen, pues que, pues no sé, muy... ¿Que ha habido secretos? Sí, pero es una cosa muy privada, privadísima del vidente. Se lo habrá dicho el Señor al vidente, pues muy bien, para el vidente. Pues será el secreto que el vidente tiene. Pero la Iglesia no puede aceptar ningún secreto nunca. Son revelaciones privadas. No tienen nada que ver con lo que gestiona la Iglesia. Lo que gestiona la Iglesia es la palabra de Dios, no la palabra de ninguna aparición, ni la palabra de nada de eso. Y la Virgen seguro que se cuida de no decir nunca nada. Yo he estado en Medjugorje 4 veces y he visto la pelea que hay sórdida de todas las teologías de apoderarse de esa Virgen. La teología de la gratuidad quiere apoderarse de esa Virgen. La teología de no sé qué quiere apoderarse de esa Virgen. Los más recalcitrantes y los más extremos derecha que hay quieren apoderarse de esa Virgen. ¿Por qué? Porque quieren utilizar a la Virgen de Medjugorje para decir las cosas que ellos piensan, para influir en el mundo según su teología, para influir según su manera de pensar. Ay, no, es que nos tenemos que poner así, es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que ayunar, es que tenemos no sé cuántos. Mire usted, yo no voy a ayunar nunca hasta que no tenga el don del ayuno, porque no considero que sea más que una práctica ascética el ayunar si no tengo el don del ayuno. Pero como considero que el don del ayuno es bueno, pues mira, yo se lo pido al Señor, pero no dependerá mi conversión del don del ayuno para nada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque eso proviene y procede del Espíritu Santo. Por eso cuando se habla sobre María, en unas charlas sobre María, pues hay que decir un poco de esto también, para que tengamos a María como la figura cristalina y transparente y límpida que es, y que no viene a contradecir nada de lo que se haya dicho en la Iglesia y sobre todo en la palabra de Dios, bueno, en la Iglesia. Solo en una ocasión la Virgen se atrevió, como dije antes, a interferir en la vida de Jesucristo, que fue en esta de Caná. Por lo demás la Virgen es silenciosa. Por lo demás la Virgen está en segundo plano. La Virgen tiene para mí una virtud, que es más que virtud porque es un don muy interesante, que se llama, ¿cómo se llama? Espera a ver si me acuerdo. Es el don de, ¿cómo se llama? Longanimidad. Esta es una virtud que me encanta. La longanimidad es una virtud que en los viejos valoramos mucho. ¿Por qué? Porque la longanimidad es la virtud que sabe esperar a lo largo de la vida, en silencio. Ánimo largo, años largos, en silencio, a la escucha, esperando. Pero desde la esperanza, no desde el derrotismo, sino desde la esperanza. Ahí hay una virtud que, transformada en don, para mí es preciosa, psicológicamente hablando y espiritualmente hablando, en la Virgen María.
la longanimidad. ¿Cuánto tuvo que esperar, verdad? ¿Cuánto tuve que esperar? Yo algunas veces pienso, pero lo pienso en mí, y se lo pienso y se lo achaco a la Virgen, que lo tiene mucho más alto que yo, evidentemente, porque cuando tienes longanimidad en la fe, el don de longanimidad, hay dos peligros. Un peligro es el ataque de ansiedad, el síndrome de ansiedad. A ver cuándo llega. En Maranata esto se da mucho. Como dicen que la renovación carismática es la renovación de los carismas, y entre los carismas siempre está el de sanación, el de llenar estadios. Eso es uno de los ideales de la renovación carismática, llenar estadios. Y pasan los años y no se llena ningún estadio. Sigues en el cuarto de la caldera de la calefacción, allá metido, que es donde te confina el párroco, y ahí sigues orando, y sigues orando, y sigues orando. Y entonces se necesita ¿qué? Pues longanimidad. Yo ahora, después de 40 años en la renovación carismática, ya le doy gracias a Dios por la longanimidad. Digo, Señor, qué bueno. Estoy en la pobreza, como empecé. Es que ahora no me interesa llenar estadios. Ahora no me interesa eso. Y me estoy dando cuenta de la banalidad de todas esas cosas. Y la Virgen, pues, ¿cuántas cosas esperaría? Ella sabía la potencia que tenía en su casa, porque su hijo era una potencia. Lo mismo que convirtió esto en vino, el agua en vino, ahí había una potencia. Ella no podía imaginar que la potencia iba a venir con la resurrección. Qué menuda potencia, ¿verdad? Tuvo que vivirlo con longanimidad, es decir, en espera, en larga espera. El otro síndrome es el síndrome que llaman de Estocolmo. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Estocolmo? Es el síndrome que tienen algunas personas que son secuestradas, de hacerse amigas de los secuestradores para que, aunque no estén de acuerdo con ellos, pasan como que se ponen de acuerdo y así lo pasan mejor. Si yo afectivamente me uno con el secuestrador, pues me gustaría escaparme de él en cualquier momento, pero mientras no me puedo escapar, pues síndrome de Estocolmo. Haré todo lo posible para que las cosas no me vayan fatal. Y diréis vosotros, ¿y qué tiene que ver esto con la Virgen? Bueno, pues conmigo sí tiene que ver. ¿He tenido yo síndrome de Estocolmo? ¿Tuvo la Virgen síndrome de encerrona por las palabras del ángel y por la fe que tuvo que vivir? Una fe a la cual no le sacaba chupe de ninguna forma, sino todo lo contrario, sufrimiento y sufrimiento. Pues a mí me gustaría preguntárselo a ella. Tomad nota para preguntárselo. Yo sí que he tenido alguna vez síndrome de Estocolmo como sacerdote. Y decir en mis horas bajas, pero ¿quién me mandaría a mí a hacerme sacerdote? Porque por otra parte no quería salirme, pero por otra parte tampoco quería estar. Entonces, a ver si yo logro compaginar aquí para estar menos mal. Claro, pasan los años, o han pasado los años, y se me ha pasado el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque es que ahora yo no quiero congraciarme con el que me ha hecho sacerdote, que es el Espíritu Santo. Es todo lo contrario, le doy profundísimas gracias
por ser sacerdote. Me alegro de serlo. Me alegro de vivir en esta longanimidad, que yo estoy seguro que vosotros lo vivís también. Y estoy seguro que los que lleváis muchos años en Maranata, pues también algunas veces, sobre todo con cierto nerviosismo, podréis decir, pero ¿quién me ha mandado a mí estar aquí? ¿Quién me manda a venir todos los miércoles? ¿Por qué me impongo yo? ¿Por qué me impongo una carga? Y si ves Maranata como una carga y sigues, pues hay algo de síndrome de Estocolmo, hasta que el Espíritu Santo, después de pasar por ellos, te ayuda y te da a conocer el misterio de tu hora, el misterio de que no ha llegado tu hora, el misterio de que estás viviendo algo muy profundo que tendrá su salida y que esa salida, llegada a su hora, será glorioso. Yo en este momento no tengo ningún problema de todo esto que os estoy diciendo, porque sé que mi fe me lleva a la clarividencia de que la resurrección, la vida fructífera, la vida interior sanante que crea la gracia dentro de cada uno de nosotros, es como un premio interior que nos hace superar todos los síndromes de ansiedad, de Estocolmo o como los queráis llamar. Porque a mí me gustaría, y yo si hablo con algunos sí que le pregunto esto: ¿cómo estás tú en la fe? Pero esto es siempre en grupos o gente que viva del don, ¿eh? Si vive de otras cosas, de confesiones rutinarias o de esas otras maneras para quitárselo de encima y al mes siguiente volver, no, yo de eso no hablo, porque esos no entienden nada de todo esto que estoy hablando yo ahora. Pero los que viven de la fe, los que vivimos de la fe, los que vivimos en un grupo que tiene deseos, que tiene esperanzas, que quiere seguir adelante, que espera en el Señor, que espera que el Señor actúa, que sabe que el Señor actúa, que sabe que el Señor le lleva a algún sitio, que la promesa es cierta, la promesa es verdadero, que hay una tierra que emana leche y miel, que vamos a llegar a la tierra que emana leche y miel. Los que lo viven así, los que vivís así, los que vivimos así, en grupos como este, pues muchas veces nos pueden suceder estas situaciones psicológicos, sociales, un poco raras dentro de nuestro corazón. Y yo, pues me encantaría saber exactamente cómo se lo pasaba la Virgen en estos temas. Bien. La oración y el contacto de la Virgen con el Espíritu Santo continuo es para mí, digamos, el liberador. La liberación verdadera de todos estos síndromes que puede producir la fe. La liberación verdadera es el contacto con el Espíritu Santo. El contacto diario, porque el Espíritu Santo, elevando la longanimidad de virtud a don, es otro plano, como sabéis. El plano de la virtud es un plano, pero el plano del don es un plano en el que el Espíritu Santo alimenta la longanimidad. Y entonces estás viviendo con paciencia profunda, día a día, la fe. Estás viviendo lo que el Señor quiere de ti, el lugar donde el Señor te ha colocado, el lugar donde el Señor te ha puesto. Y te levantas por la mañana y das gracias, y sigues dando gracias al Señor. Y hay algo de ti que es manantial, que brota alegría, porque la longanimidad está siempre flanqueada por la paciencia y coronada por la fortaleza, porque pertenecen
al don de fortaleza. ¿Y cuál es la guinda de la fortaleza? La guinda de la fortaleza es la alegría. Ese es el culmen de la fortaleza. El que vive largos años en una situación de fe como la nuestra, tiene fortaleza, además de longanimidad, y tiene paciencia y tiene perseverancia. Y esa alegría que corona el don de fortaleza es divina, es espiritual, es algo que te llena de paz. Porque si este vivir que vivimos nosotros de fe no nos produjera paz, no nos produjera incluso alegría, estuviéramos en una comunidad que no nos alegra, si nosotros estuviéramos en un grupo como este aquí en Santiago y no nos lo pasáramos bien, y no fuéramos amigos, y no tuviéramos intimidad los unos con los otros, sería falso. Estaríamos fuera de tono, estaríamos viviendo una fe que sin darnos cuenta se alimentaría de la gracia agotadora. Y viviríamos de la gracia agotadora, pero vivimos de otra gracia, no de la barata, pero sí de la amistosa, de la misericordiante, de la que quiere, de la que se encuentra a gusto contigo y de la que no echa de menos a nadie en Santiago. Me voy a no sé dónde en Santiago porque con esta gentuza solo algún ratito, y porque me pedirán cuentas de si he estado o no he estado. No, aquí existe otra cosa, y esa otra cosa que existe es un don de fortaleza que nos hace mantenernos en la fe, y nos hace mantenernos en la fe, en la alegría y en el gozo de los demás y de la comunidad. La Iglesia, por ejemplo, por eso siempre será joven, nunca se pudre, nunca se pudrirá, siempre es joven como el propio Espíritu Santo, porque siempre engendrará este amor, este cariño, esta necesidad de los unos para con los otros, y sobre todo esta esperanza de que llegará la hora, llegará mi hora, se cumplirá mi hora. El Espíritu Santo le estaba diciendo a María todo el tiempo: no ha llegado la hora, porque María querría también en su corazón que llegara la hora de su hijo. No sabía cuál era la hora de su hijo, y cuando llegó la hora de su hijo se lo pasó muy mal, pero llegó la hora. Y el propio Jesucristo dijo varias veces: llegó la hora, hasta un momento que dice: ¿y qué? Ha llegado la hora. Voy a pedirle a Dios que me la quite si he venido para esto. He venido para esta hora. Y a ti te llegará, y a mí me llegará también, en cualquier sufrimiento serio de esos que a lo mejor no tienen salida. Ha llegado tu hora. Aunque no te mueras, pero ha llegado tu hora. No ha llegado hasta ahora, pero puede llegar en cualquier momento y tener el don de decir: Señor, llega mi hora, ha llegado mi hora. Pues bien, la Virgen no solucionaba estos problemas ni con arrobamientos místicos, ni con descansos en el espíritu, ni con montones de cosas que nosotros los carismáticos muchas veces buscamos por ahí, ni con grandes carismas, ni con llenar estadios, ni con ninguna cosa de estas, sino simplemente con el don del Espíritu que interiormente va haciendo en ti la obra de la longanimidad, la obra de la misericordia profunda de Dios. ¿Vosotros pensáis que Jesucristo hizo sufrir a María? Yo sí. ¿Qué os parece? ¿La haría sufrir? Yo creo que sí. Pero en lo humano, la haría sufrir. Porque era muy... Yo, por ejemplo, he hecho sufrir a mi madre. Porque yo también no soy Jesucristo, pero un poco novedoso también he sido. Un cierto bicho también he sido yo.
Y yo he hecho sufrir a mi madre, por ejemplo, mucho por las mujeres. Siempre he estado rodeado de mujeres. Antes de ser de la Renovación ya iba yo por la montaña, en tiendas de campaña, íbamos 15 y 20 bajo mi dirección. Y la mitad eran mujeres. Y claro, todas las comadres valentinas y leonesas estaban al lado de mi madre siempre diciendo, pero tu hijo, un cura. Y estoy hablando del año 1970. Y yo sé que a mi madre le iban con unos cuentos terribles. Y a la Virgen no le irían con esos cuentos. Mi madre siempre tuvo la prudencia, porque era una mujer exquisita, de no decirme nada. Pero yo me enteraba, claro. Yo me enteraba. Pues la hacía sufrir, porque mi madre, de alguna forma, pues diría, pero no estará descarriado. Y la Virgen María alguna vez con su hijo, porque yo iba con mujeres, pero anda que Jesucristo me ganaba con mucho en cuestión de mujeres. Y en esta época no es tan grave, pero en aquella suya sí. En aquella suya sí. O sea, tener un grupo en el que las mujeres significaban mucho, por lo menos numéricamente, pues la cosa era muy seria. Yo creo que sí. El tema de la piedad tradicional. Yo estoy seguro que hay muchas cosas de piedad tradicional que yo nunca he hecho en mi vida tampoco, porque yo me pasaba la torera, 1000 rezos, 1000 devociones, 1000 cosas de estas que hay, el propio rosario. Entonces yo nunca le di a mi madre la alegría y el gozo de rezar el rosario con ella, porque esto me ha venido después. Pues la ha hecho sufrir, digo yo. A ella le hubiera gustado que... Yo estoy seguro que la Virgen también muchas veces le diría a Jesucristo antes de comer, pero lávate las manos. Y diría a Jesucristo, qué bobadas, déjame en paz. ¿Por qué? Porque era costumbre en los judíos y era una ley de no comer sin lavarse las manos. Y Jesucristo más tarde dice, esto es un invento vuestro, esto no es de Dios, es un invento vuestro que habéis sacralizado. Y lo hacéis sagrado y sometéis a la pobre gente a este sometimiento. Lavarse las manos, lavar no sé qué, las ollas, restregar no sé cuánto nos dice el Evangelio, hacer 1000 cosas de estas que no son nada más que inventos humanos, imposiciones humanas. Lo del sábado, figúrate tú. La Virgen muchas veces, cuando viera a Jesucristo hacer milagros el sábado, diría interiormente, ay Dios mío, este va contra, ¿qué es mi hijo? ¿Qué sucede con mi hijo? Pues todo esto, naturalmente. Él no quería ser cómplice de los inventos humanos. Yo también me he dado cuenta, desde bastante joven, desde sacerdote joven y antes, que había muchísimas cosas sacralizadas. Y entonces yo las respetaba por respetarlas y porque tengo un carácter pues bastante pacificante y pacificador, pero jugar al fútbol con hábito, yo sabía que eso era una sacralización. ¿Y por qué hay que jugar? El santo hábito no se puede quitar. Entonces, llegó el fútbol, pues los estudiantes dominicos, los frailes dominicos jóvenes a jugar al fútbol con hábito. ¿Y qué sucedió? Que la economía pudo más que la sacralidad. Como rompíamos tantos hábitos, como rompíamos tantísimos hábitos, el prior y el síndico se reunieron en cónclave y dijeron, no, que jueguen sin hábito. ¿Y qué pasó? ¿Qué se destruyó? Nada. Era un cuento humano, era una sacralización humana.
Y cuando vas a predicar a unas monjas y te dice la superiora, predique sobre nuestras constituciones. Yo sé que la mayoría de las constituciones y de las cosas de las que quiere esa priora que yo predique son inventos suyos, que a lo largo de los siglos los han sacralizado y no se puede salir por esta puerta, ni entrar por esta ventana, ni hacer esto, ni tocar esto, ni lo de más allá. Y es sagrado. Y el hecho de ser sagrado quiere decir Dios se enfada y tienes que ir a confesarte. Pues yo no sé si Jesucristo le haría a la Virgen sufrir estas cosas, pero son parte de nuestra investigación cariñosa sobre María. Una investigación cariñosa, son unas charlas sobre la Virgen María. Y estas preguntas caben en estas charlas. Y yo creo que nos pueden hacer bien. Sin embargo, María no interfirió en la vida de Jesús nunca. Miraba, ella observaba, ella se asombraba y guardaba en el corazón. Esa intuición de Caná que tuvo María, de que vino del Espíritu Santo. María tampoco se atrevía a decirle a Jesús, porque María no guardaba asas en el corazón. María no era la de que estaba un peldaño por encima de los demás y decía, no, ella no venía de una tradición milagrera. Jesús no había hecho milagros de niño, ni los pajaritos, ni todas esas cosas que dicen los apócrifos. Venía de la seriedad de la vida. Entonces, pues, el hacer lo que Él os diga, eso viene del Espíritu Santo. Y Jesús lo entendió en el acto, evidentemente. Y Jesús dijo, llenad de agua esas medidas, esas metretas, que ellos lo llamaban así, esos cántaros, con 100 litros, nada menos, 6 cántaros de 100 litros cada uno. ¿Vosotros sabéis lo que son 600 litros de vino hecho por Jesús? ¿Y podéis imaginar qué vino? Y nada menos que no se andaba con... Si hubiera sido un roña, pues hubiera dicho, ¿cuánto hace falta? Pues así como, ¿cuántos quedan ahí que quieren beber algo? No, 600 litros, que eran suficientes para ahogar al novio y a la novia si hubiera sido necesario. Pues bien, la Virgen no guardaba un as en la manga, es el Espíritu el que hizo esas cosas para nosotros también. Porque es tan bonito esto, vivido desde el Espíritu Santo. Es tan bonita esta escena tan humana, tan nuestra, pues que, bien, la Virgen no necesitaba, como Santa Teresita del Niño Jesús, ni milagros ni virtudes. Necesitaba permanecer abierta en la escucha al don de Dios. Pues ahí está María, la tenemos en otra estampa. Pues esta charla yo quiero que sean eso, estampas de la vida de María. Así, cositas de la vida de María que nosotros podemos meditar y que pueden hacernos bien, porque nosotros también necesitamos la longanimidad y necesitamos todas estas cosas porque es nuestra madre y ella nos va a ayudar a vivir una vida que se parece muchísimo a la suya. Por eso es mujer, mujer, mujer. Y aunque pertenezca, como digo siempre, al orden hipostático, no nos la han arrebatado. Es nuestra. Y sigue siendo nuestra porque su vida era la nuestra. Gloria al Señor.